¿Por qué hacer tanto énfasis en cultura de celebraciones, cultura de reino, la cultura de Jesucristo, la cultura de la iglesia? ¿Por qué tanto énfasis en estar pendiente de cómo somos o cómo nos enfrentamos a la cultura? ¿Qué cultura tenemos en nuestra casa? ¿Por qué tanto énfasis? ¿Por qué tanta presión en esto? ¿Por qué somos tan influenciados por cualquier cultura? Necesitamos comprender todo esto. Necesitamos comprender, mis hermanos, lo que es cultura, conceptos de cultura, porque como les decía, representa a una sociedad. Y una cultura también puede representar a la iglesia de Cristo. La cultura es representada en muchas veces en la historia. La cultura es importante para la definición de lo que hoy conocemos como historia. A todos los años, miles y miles de años, siempre ha habido una cultura por delante que representa. Las guerras mundiales, acontecimientos importantes son marcados porque una persona fue influenciada culturalmente. ¿Por qué habla de cultura? Porque tenemos que entender la importancia que tiene la cultura sobre nosotros. Y quiero ahondar en esto rápidamente para poder entrar en el tema sobre nosotros y cómo nos pueden definir como personas, como estructura familiar y cómo se organiza una nación. Escúcheme acá. Las culturas nos definen como personas. Las culturas nos definen la estructura familiar y la cultura define a una nación. Tres cosas. La cultura define a la persona, la estructura familiar y define a una nación. La estructura familiar, nuestra conducta día a día, la nación completa se basa bajo una cultura. Y es una cultura donde los venezolanos somos orgullosos y decimos la cultura venezolana. ¿Cuánto les gusta la cultura venezolana? Pero dígame, amén, usted es venezolano y a usted le gusta la cultura venezolana. Usted escucha un arpa, un cuatro y una maraca y se emociona, ¿cierto? Son venezolanos. La cultura acá en Venezuela nos abraza y nos arropa porque somos venezolanos. Vivimos acá, ¿cierto? Dígame algo de la cultura venezolana, Pastora Dayana. Algo que representa la cultura venezolana. La música llanera, ¿alguien más? El pabellón representa cultura, ¿cierto? Les decía, te define a ti como persona, define a tu familia y define a la nación. Así que pregúntese, ¿qué cultura estoy aplicando en mi casa? ¿Qué cultura? La cultura es el ámbito esencial donde todos nosotros caminamos. Una definición de cultura, porque he repetido cultura ya como 500 veces, una definición rápida de cultura es un conjunto de elementos y características propias de una determinada comunidad humana. Se lo repito, es un conjunto de elementos y características propias de una determinada comunidad humana. Incluye aspectos como las costumbres, ya lo hablamos, tradiciones, las normas, el modo de pensar, el modo de comunicarse y cómo se construye una sociedad. La cultura son los fundamentos de todos nosotros. Todos nosotros, la iglesia. Aquí en la iglesia hay pequeños hábitos que se han convertido en cultura. ¿Sí o no? Porque comienza por un hábito, luego pasa a algo más legal
y después se convierte en cultura, todo el mundo lo comienza a hacer. O sea, muchas veces y durante muchos años nos hemos dejado dominar por la cultura y nosotros no dominamos la cultura que nos rodea. ¿Cierto? Si usted intenta hacer un cambio en la cultura, ¿cómo le va a costar? ¿Cómo le va a costar? Porque simplemente es algo que hemos traído en nuestra alma desde hace años, arraigado. Porque la cultura nos ha dominado. La cultura popular, la cultura antigua, como lo quiera llamar, nos ha dominado durante años. Y nos sigue dominando hoy día. Y déjeme decirle algo, eso está mal. Dígalo. Dígale al vecino que tiene al lado, eso está mal. Dígale que está mal. No podemos dejar dominarnos por la cultura. No podemos dejar que la cultura nos domine a nosotros. Ahora, vamos a añadirle un apellido a esa frase. No podemos dejar que la cultura de este mundo nos domine. Dígalo, repítalo. No podemos dejar que la cultura de este mundo nos domine. Mira lo que controla la cultura de este mundo en nuestras vidas. Controla nuestra conducta, controla nuestras finanzas, controla nuestro hablar y nuestras creencias. Repito, conducta, finanzas, nuestro hablar y nuestras creencias. Vamos a repetirlo. Dígalo fuerte. Conducta, finanzas, nuestro hablar y las creencias. Aspectos importantísimos en la vida de todo cristiano y en la vida de cualquier ciudadano. Cómo se comporta, la conducta día a día de esa persona, cómo controla su finanza, cómo habla, cómo se expresa y en qué cree, en dónde está su corazón. Nosotros somos seres, Pastor Alexander, que somos diseñados para tener una cultura dentro de sí. Porque sin cultura, parámetros, hábitos, creencias, no se pueden definir. Es tremendo. Porque Dios nos creó, el Padre. Dios nos creó para que tengamos una cultura. Nos diseñó para que nos defina una cultura en nuestras vidas. Pero me acaba de decir que no nos dejemos dominar por la cultura. Por eso le dije, póngale un apellido. No nos dejemos dominar por la cultura de este mundo, de este sistema. Vamos a Génesis 1:28. Y me encanta este versículo porque define muchas cosas en nuestra conducta hoy día. Nos define. Génesis 1:28 dice, y los bendijo con estas palabras, sean, vamos a leerlo, y los bendijo con estas palabras, sean, ¿qué? Y multiplíquense, llenad la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y las aves del cielo, y todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Aquí simplemente le está dando cultura a Adán y a Eva. Les dio una bendición, sí, pero les dejó parámetros de conducta. ¿Y qué es lo que hablamos de cultura? Que son parámetros de conducta, ¿cierto? Amén. Amén. Dijo, sean fructíferos. Fructifica, lleva más fruto. Le dice, multiplíquense. ¿Tienen la Reina Valera 1960, por favor?
Cámbiamela ahí la versión. Y esta palabra sojuzgarla es interesante. Sojuzgad, que es conquistar, dominar y liderar. Eso es cultura. Dígale que tiene al lado, sojuzga tu casa, sojuzga tu trabajo, conquista. Dile, sí, conquista. Hay uno que hay que decirle, conquístala. Y es interesante porque el hecho de conquistar, dominar, liderar, es un aspecto muy importante en la cultura del Señor. Diga conmigo bien fuerte, cultura de reino. Y he aquí mi tema. Esto que está acá, dice, fructificar, multiplicados, llenar la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar. Estas tres cositas, fructificar, multiplicar y sojuzgar, son las bases de la cultura del Señor. La cultura del Señor siempre va a querer que nos multipliquemos, que nos fructifiquemos y que dominemos, conquistemos. Son los valores principales de la cultura. Porque cuando usted le pregunta sobre la cultura venezolana, usted va a decir los valores importantes de la cultura venezolana. Y usted se siente orgulloso de la cultura venezolana. Pero también se tiene que aprender los valores principales de la cultura que Jesucristo vino a establecer. La cultura que está en el cielo. ¿Qué son? Fructificar, multiplicar y sojuzgar. Repítalo. Fructificar. Dígalo fuerte, fuerte, fuerte. Fructificar, multiplicar y sojuzgar. Tres conceptos importantísimos. Tres valores importantes, mis hermanos. Grábeselo. Esta es la base de la cultura del cielo. Fue la primera bendición que el Señor le dejó a Adán y a Eva. Y en esto se desprenden muchos y muchos conceptos. Usted lo ve como tres palabras, pero cultura tres palabras. No, de esto es la fuente para una cultura celestial. Una cultura celestial increíble. Una cultura que es inconmovible. Si usted empieza a practicar estos tres conceptos en su vida como cultura, le aseguro que le va a ir bien. Los padres transmiten cultura a sus hijos. La mayoría de los hijos se parecen a sus padres por el tipo de cultura en el cual le enseñaron. Luis Eduardo se parece a usted, Pastor Luis, en todos los sentidos. Isaura se parece a Yolene. Tiene conductas, va agarrando conducta. Porque los padres, imagínense, Anel se está pareciendo a María Alejandra. Y Proma se parece a mí, ¿verdad, mi amor? Los padres transmiten a sus hijos. Esta bendición que está acá, no me la han quitado así. Esta bendición que está acá, se las dio el Señor a Adán y a Eva, ¿cierto? ¿Y a quién se las transmitieron ellos? A sus hijos. ¿Quiénes eran sus hijos? ¿Quiénes fueron sus hijos? Dígalo fuerte, que usted se lo sabe. ¿Y qué hicieron Caín y Abel? La historia famosísima que todo el mundo conocemos. Ofrecieron ofrendas. ¿Quién les enseñó a ellos que hicieran ofrendas pastorales? ¿Quién les enseñó?
Son padres. Hay muchos padres que dicen, ¿quién te enseñó eso, muchacho? Si tú no lo has visto de mí. Usted. Yo creo que el 70%, el 80% de lo que aprenden los hijos viene de los padres. Son una copia exacta. Así que no se pregunte de dónde aprendió eso, en algún momento lo hiciste. En algún momento de tu vida lo hiciste. Porque es la cultura que se maneja en tu house, en tu casa. Y es algo interesante lo que hablamos porque la cultura que le transmitieron a sus hijos, Adán y Eva, a Caín y Abel, fue una cultura de Dios, una cultura de hacer ofrenda a Dios. Fue una cultura de honra al Padre. Ahora, ¿de dónde aprendió Adán y Eva a hacer ofrenda? ¿De dónde? Del Padre. Santo, no han comprendido esto. ¿Qué cultura le dejó el Padre? El Padre, allá arriba, allá, el que no se ve, o el que lo vemos también, muchos lo vemos. ¿Qué le dejó a Adán y a Eva? ¿De dónde les enseñó? A hacer ofrenda, a agradar a su Padre. Porque cuando ellos pecaron y cometieron la desobediencia, ¿qué hizo el Padre cuando los estaba buscando por el huerto? ¿Qué hizo el Padre? ¿Qué hizo el Padre? ¿Qué hizo el Padre? ¿Quién me responde? No tengo chupeta para regalarle, si no saben que le dieron una chupeta. ¿Qué hizo el Padre? Sacrificio. Tomó un corderito, hizo sacrificio y de las pieles lo vistió a Adán y a Eva, como señal de que los perdono. Me redarguyo con ustedes, mis hijos. Eso que estaba allí, esa señal tan importante, mi hermano, no se me duerma, esta señal tan importante la transmitió de padre a padre. De padre a padre. Y a veces enseñamos, los padres enseñan cosas a sus hijos, cosas de otra manera, distorsionadas, que uno ve y dice, wow. Miren lo principal que enseñó Adán y Eva a sus hijos. Claro, aquí hay algo y se desprende algo también interesante, mi hermano. Es que en el Señor no todos van a comprender la cultura del reino de igual manera. Uno lo hizo bien, agradó el corazón del Padre, ¿cierto? El otro no. Comprendió la cultura mal. Comprendió la enseñanza mal. Y tal vez si él lo fuera, lo intenta nuevamente y lo vuelve a intentar y lo vuelve a intentar, fuera sido diferente a la historia. Pero ¿qué pasó? Había pecado de por medio. Y sabemos lo que pasó en la historia de Caín y Abel. Y pasa la historia, los años y los años y los años y los años, y la cultura se sigue transmitiendo. Las historias del principio de que hubo un padre creador se fueron contando, se fueron transmitiendo, hábitos fueron surgiendo. Hasta que el Señor reveló el reflejo, un reflejo, diga conmigo reflejo. Grábesela porque esta palabra la vamos a usar bastante hoy. Reflejo. Hizo un reflejo de la cultura que estaba en el cielo. El Señor como Padre se encargó de que todos sus hijos tuviéramos una cultura basada en su reino.
Cuando llega Moisés, pasa, todos salen de Egipto, llegan al desierto. El Señor le establece en Levíticos cultura, ¿cierto? A todos los hebreos, a todos los israelitas, a todos los judíos le establece cultura. Entonces se va y lee el libro de Levítico, más adelante lo van a leer, y lee el libro de Levítico, aparece todo cómo deben comportarse, qué deben hacer, qué deben celebrar, qué deben comer, qué deben hacer, y es un libro detallado, detalladísimo, diría yo, de la cultura que tenían los judíos. ¿Qué pasa? El Señor dejó cultura. Fue un reflejo. Pero se la dejó con un propósito. Y es que comprendieran que más adelante este reflejo se iba a hacer realidad. Pero ellos no comprendieron esto, sino que la cultura los dominó. No sé si la captaron, mis hermanos. La cultura los dominó a lo largo de los años y empezaron a todos esos años. Se empezó a endurecer esa cultura en ellos. Y decían, la arepa es venezolana. La arepa es lo mejor. No hay mejor comida como la cachapa, decían. Las mujeres más hermosas son las de Venezuela. Se empezó a endurecer la cultura en los hebreos que el Señor les había dejado. Incluso les había dicho, esto es un reflejo de lo que va a venir. Es un reflejo de lo que tengo preparado para ustedes. Pero pasó algo. Como ellos le dieron más importancia a la cultura que al Padre, se petrificaron. Diga conmigo, petrificar. ¿Qué es petrificar? Alguien que me diga lo que es petrificar y le aseguro que le voy a dar una chupeta cuando salgamos. ¿Nadie me dice? Pero alguien que se pare y lo diga fuertemente. No. Se van a perder la chupeta. Ahí está la chupeta, pues, que me la diga. ¿Qué es petrificar? Analiza la palabra. Me la gané yo. Volverse en piedra. Petrificar, piedra. Su corazón se petrificó. Y dijeron, lo más interesante es la cultura. No es el cielo, no es el Padre. Lo más importante es cumplir la Torá, cumplir la Mishnah. Su corazón estaba petrificado. Y durante años asesinaron profetas porque simplemente para ellos era más importante la cultura, la tradición, los mandamientos, lo que estaba en Levítico. Pero no voy a seguir andando allí porque si no me van. Quiero hablarte rápidamente en estos 5 o 6 minutos que me quedan todavía. ¿Qué es cultura? ¿Qué es cultura del reino? Díganle al que tiene al lado, ¿qué es cultura del reino? ¿Qué es? Pregúntale, ¿qué es cultura del reino? Uno, la cultura del reino la vino a establecer Jesús. Jesucristo dijo, arrepentíos y convertíos, ¿qué? El reino de los cielos se ha acercado. Que podamos entrar en la cultura, estaba diciendo, vengan, entren en el reino. Entren en el reino. ¿Y qué pasa si usted se va del país, mi hermano? Usted tiene que adaptarse a ese país, ¿cierto?
Vamos a hablar de eso ahorita. Hay muchas personas que no cambiaron de reino, sino que cambiaron de religión. Ay. Mira que tiene así al lado. Ay. Se salieron del catolicismo y entraron acá. Se salieron de la brujería y entraron acá. Cambian de reino. Hoy te digo, hoy te invito a que cambies de reino. Le digo dónde estaba usted antes de ser cristiano. En el reino de las tinieblas. Hay algo que se llama etapas del emigrante, que uno se va para el país y uno, wow, ¿cómo está todo? Mira ese edificio tan alto. Mira, aquí tienen para beber agua en la calle. Uno se empieza a impresionar. Eso se llama expectativa y entusiasmo. Así llegan las personas al reino del Señor. ¡Wow! ¿Cómo me tratan? Mira, me dice mi estimado. Me dice, amado, ven acá, acércate, siéntate. Porque estás entrando en la cultura del Señor, estás entrando en el reino del Señor. Y te empezamos a tratar con cariño. Hermanito, ven acá. Hijo. Nos empezamos a tratar bien, ¿cierto? Mi hermana dice, todos los servidores, wow. Y lo primero que dicen los invitados, la atención estuvo increíble. Pero cuando usted tiene ya rato en ese país, usted lamentablemente se tiene que acostumbrar a las cosas que hay allí. En el reino pasa de igual forma. Cuando usted ya tiene tiempo en el reino del Señor, se te empieza a exigir. Te tienes que acostumbrar a lo que hay en el reino. Por eso es que decía, arrepiéntete y conviértete, porque ya estás en el reino. Cambia de mentalidad. Ya no te puedes comer la luz. Ya no puedes agarrar papelito y botarlo en la calle, que te pueden multar. Así pasa igualmente con el cristiano. Bueno, me dijeron que llegara temprano ese pastor. Que este pastor me dijo que ahora yo no podía salir de fiesta. Y así pasamos toditos. Se empieza a exigir porque te tienes que acostumbrar a la cultura del reino. Ahora tengo que pagar. Si antes me invitaban, antes me llamaba el pastor y me decía, te voy a buscar. Y ahorita, llega. No sé, hermano, resuelve, vente a pie. Sí, me han dicho bastante. Lamentablemente, o no lamentablemente, afortunadamente, dígale gracias al Señor porque me permitiste entrar en el reino. Me permitiste entrar acá y acostumbrarme a tu cultura, conocer del Señor. Porque cuando usted se empieza a culturizar en un país, aprender de la cultura, usted aprende la esencia de ese país. Así pasa en el Señor, aprende de la cultura del reino para que puedas conocer al Señor. Pero este proceso de desencanto dura muchos cristianos, porque simplemente no se quieren cambiar de reino, no se quieren cambiar, sino que quieren seguir en el reino de las tinieblas, llegando tarde, irresponsables, haciendo las cosas que quieren. Este proceso puede durar años, mis hermanos, hasta que llegue un proceso de adaptación y confianza. ¿Cuántos dicen amén? Cuando ya nos adaptamos al reino, cuando nos acostumbramos, ya le tenemos confianza completamente a nuestro Señor. Ya usted se acostumbra a la cultura del reino. Qué lindo, ¿verdad? Qué bonito, dirán por ahí. Ya no se molestan si la diácona le dice, levántese de la silla, hermano. Ya no se molestan si le echan
le jalan una patica o le meten el callado. Ya no se molestan si le dicen tiene que llegar una hora antes, sino que ya llega con confianza y llega con alegría, porque la cultura que hay en él es de responsabilidad, es una cultura de reino, es una cultura de amor, es una cultura para hacerlo con calidad. Ya no se ponen bravos porque le dicen tienes que estar en una dupla, ya no le dicen, ya no se ponen bravos si le dicen fructifica, multiplícate, da frutos, domina sobre esta área. Ya no, sino que ya solito dice yo voy a dominar sobre esta área. Sino que ya solito dice yo voy a dar frutos. Si a mí me ponen a arreglar un bombillo, yo voy a dar frutos. Mi hermano, eso es la base de la cultura del reino. Y la cultura del reino es un tema muy, pero muy amplio. Tendría que hacerse una escuela completa para hablar sobre esto. Es algo súper amplio, pero haga bases. Conozca el reino donde pertenece. Así que ponte de pie ahí donde estás.